¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Agustín de la Rosa Charcas. Quisiera compartir contigo estas notas, esta videocolumna, con pues, un tema que ya está echado a andar, ya todos los engranajes de las estructuras de poder económico y político están pues, generando ya los movimientos en esto que he definido como, o he nombrado como Morena y el 2027. Hay una realidad que no podemos negar nadie absolutamente puede ignorar, y es un hecho concreto, que Morena es la primera fuerza política en el país y también lo es en nuestro estado. Morena ha mostrado que tiene capacidad y tiene la confianza de la mayoría de los votantes que han sufragado por este partido en dos elecciones que son, en mi opinión, de las más importantes de nuestro país, porque nuestro país tiene posibilidades de cambiar, de definir el rumbo que queremos para nuestra patria cada 6 años. Es decir, las mexicanas y los mexicanos tenemos oportunidad de parir un nuevo país cada 6 años. Si no nos gusta el sistema que domina en la actualidad, pues la sociedad, el pueblo de México, con el poder de su voto, puede transformar las condiciones que guardan en nuestro país en materia económica, política, democrática, etcétera. Entonces, partimos del 2018 y analizamos también lo del 2024. En estas dos elecciones en particular, Morena pues ha demostrado, ha corroborado que pues tiene una fuerza extraordinaria. Es la principal fuerza política del país y en nuestro estado también eso lo ha dejado claro. En el 2018 y el 2024, en el estado de San Luis Potosí, Morena ocupó el primer lugar en votación en lo que se refiere a la presidencia de la República. Hay el análisis que me ocupa en esta charla es por qué si en el 2018 más de 400,000 potosinas y potosinos y en el 2024 más de 380,000 ciudadanos potosinas y potosinos definieron de manera decidida votar por Morena, ¿por qué razón esa cantidad importante de votación se desplomó de manera muy importante en las elecciones de carácter local? Porque esa votación de la presidencia de la República es la más alta. Es la más alta también comparándolo con la votación que obtuvo Morena para el Senado y para las diputaciones federales. De manera sustantiva, pero donde sí se desploma de plano es en lo que se refiere a las diputaciones locales y a las presidencias municipales. Las razones ya las hemos nosotros bosquejado aquí de manera un tanto amplia, pero es preocupante porque aun y cuando la línea política no escrita, aunque el estatuto garantice la libertad de expresión de todos sus militantes, la realidad es de que si uno opina en términos de nuestros análisis, de acuerdo con lo que observamos, y de acuerdo también, lo más grave para quienes no soportan la autocrítica ni el análisis honesto, simplemente se operan las estructuras burocráticas del movimiento o del partido y en automático te desplazan, te hacen a un lado. Eso ha pasado, no diría yo, con los fundadores del partido. Los fundadores del partido fuimos miles, los que como tales se definen, aquellos que acudieron cuando nació Morena, los que en libertad fuimos y nos afiliamos para que lograra su registro como partido político. No, me refiero yo a que
a que se ha generado una burocratización del aparatito político en el Estado, que realmente es una de las causales por las que Morena en San Luis Potosí, a nivel local, no tiene una incidencia en la votación. A pesar de esa mediocridad y esa burocracia parasitaria que ha estado desde el 2018 al 2024 al frente de Morena en San Luis Potosí, pues el voto y el poder del movimiento a nivel nacional ha traído un voto universal que es un voto duro, un voto fiel, un voto que a pesar de los pesares pues se va a seguir manifestando en las urnas. Pero si no se corrige, esa es mi apreciación, si no se corrigen los rumbos, pues ese voto duro va a generar una tendencia a la baja. Entonces, eso es lo que a mí en lo personal me preocupa y me ha preocupado siempre. Esas son partes de las razones, y las partes más sustantivas, es decir, el meollo del punto en donde el desplome de Morena en el poder en el estado de San Luis Potosí es súper marginal. Ahorita lo vamos a analizar con cifras. Se debe a las brutales y bestiales imposiciones que desde la cúpula centralista se han dado. El 2021, en la elección intermedia, es cuando se sientan las bases del desastre político, electoral y político en términos de sus principios y de la congruencia del movimiento que se impuso desde la cúpula. Desde la cúpula se definió el rumbo del partido en nuestro estado. Desde la cúpula del poder político del movimiento se determinó cederle la plaza a una de las peores mafias políticas que han emergido a lo largo de nuestra historia en San Luis Potosí, como lo es el gallardismo. Esa es la razón básica que ha generado que el movimiento en nuestro estado sea un partido que tenga un poder súper marginal, que nada corresponde con ser la primera fuerza política del país y la primera fuerza en términos de intención de voto de la gente en nuestro estado. Veamos con crudeza lo que ha resultado para nuestro movimiento el ser la primera fuerza en el ámbito federal y con una intencionalidad de voto, es decir, la inmensa mayoría de las potosinas y potosinos que decidimos votar, tanto en el 2018 como en el 2024, pues simple y sencillamente no lo hicimos o no lo hizo la gente para los presidentes municipales, para los diputados locales. En el 2018, Morena, que tuvo un triunfo arrollador en todo el estado de San Luis Potosí para la presidencia de la República, y tuvo votación muy importante para las diputaciones federales y se logró la primer minoría para el Senado, es decir, logramos meter un senador. En lo que se respecta a los municipios, solamente el movimiento logró tener el triunfo en 3 municipios pequeños, San Nicolás Tolentino, Tamuín y Tanlajas, lo que representa en términos de población que Morena gobernó el 2.16% de la población. Pues, nada, prácticamente, ¿no? Y para diputados locales, el movimiento Morena obtuvo 4 diputados locales por mayoría, más 2 plurinominales. Obtuvo 6 diputados en total, de un total de 27 diputados de que está conformada la Cámara de Diputados en nuestro estado. Esto tuvo el 22.22% de representación. Una minoría que no corresponde a la primera fuerza política acreditada a nivel nacional y también en nuestro estado. Pero la gente simplemente no votó por esa opción para el poder en el estado. Ya en el 2021, que es donde nos vamos a tener un poquito, porque ya lo hemos analizado, pero vamos a tenernos un poquito, porque ahí en el 2021 es donde se plantea la determinación desde la cúpula nacional del poder del movimiento para que Morena se sometiera a una de las peores mafias que hemos tenido en nuestro estado. En el 2021, Morena se le impuso a una supercorrupta y militante priista cuando fue impuesta como candidata de Morena, a la doctora Mónica Rangel,
que desplomó la votación de manera impresionante. Mientras en el 2018 Andrés Manuel López Obrador obtuvo 402.824 votos, esta encuesta corrupta priista sacó 139.000 votos. Es decir, el desplome fue bestial. Y con ello arrasó, porque no solamente fue la imposición de la candidata a la gobernatura, también se impuso de manera arbitraria, de manera verdaderamente corrupta, no hay otro término para manejarlo, a un ultraderechista que era enemigo no solamente declarado, y estaba en todo su derecho, al expresidente municipal de la capital potosina, quien buscó ser candidato a la gobernatura por el PAN en el 2021, no ganó ni las primarias, no ganó ni siquiera la votación en la capital potosina de los panistas. Es decir, es un sujeto que perdió toda credibilidad y perdió toda la confianza de los panistas, y fue rechazado no, por ese partido, no logró ser el candidato. Entonces anduvo buscando ser candidato de otros partidos y nadie le abrió la puerta para que fuera candidato a la gobernatura. Simplemente era un cartucho ya muy quemado. Logró una rendija en donde se metió, a pesar, insisto, de que como presidente municipal fue de los que manifestó un rechazo y un repudio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también en su precampaña fue de los que, cuando andaba buscando la candidatura por el PAN a la gobernatura, arengaba a los panistas para que por todos los medios posibles evitaran a toda costa para que ese partido tal por cual de Morena no llegara al poder en nuestro estado. Es decir, un militante declarativamente y en los hechos, actuando en contra del movimiento. Bueno, a ese perfil fue al que de la nada, de manera de la chistera, como un mago, este señor Mario Delgado, pues lo impone como el candidato a la presidencia municipal de la capital potosina al movimiento. Bueno, pues se profundizó. Pero esa era la estrategia de la cúpula del poder, porque la cúpula del poder llegó al acuerdo con la mafia de la gallardía para empujarlo para la gobernatura. Y no era nada más determinar que el voto, la intencionalidad del voto que las encuestas daban de manera mayoritaria a Morena, pues se diluyera o se fuera disminuyendo, sino lograr que todo ese voto que Morena estuviera perdiendo fuera capturado por esta mafia de la gallardía y del Partido Verde. Por ello, le concesionaron también el nombre de Juntos Haremos Historia. Morena se fue a solo y este nefasto personaje que es ahora gobernador, pues fue el candidato del Partido Verde y del PT con toda la ayuda de la cúpula del poder del movimiento. Fue tal el descaro y abiertamente el apoyo para que Morena se destruyera electoralmente en nuestro estado, que la Secretaría del Bienestar llegó a acuerdos para que algunos diputados los propusiera quien controlaba burocráticamente la Secretaría del Bienestar en nuestro estado, y pusieron algunos diputados federales de esa dependencia, y también de esa dependencia se impuso a este inescrupuloso candidato racista salinista que fue, como lo es este notario por la gracia de Horacio Sánchez Unzueta, Leonel Cerrato, y lo imponen como candidato a la presidencia municipal por el Verde y el PT. Perdió nuevamente. Perdió porque este personaje no trae nada más que desprestigio. No aportó absolutamente nada a esa alianza del Verde y del PT. La votación que obtuvo fue la votación dura que tiene el Partido Verde, la gallardía y el Partido del Trabajo. Ahí están los datos. No le sumó ni un solo voto este tipejo a esa mafia. Perdió la presidencia municipal de la capital. Pero fue ahí donde se centró todas las imposiciones en todos los municipios, en todas las diputaciones. Y bueno, pues el desplome de Morena en el estado pues no se dejó sentir. Ganó Morena en el 2021 3 municipios, pequeñitos también. Hasta la de Terrazas, en donde, por cierto, salió más corrupto de los corruptos que ha tenido ese municipio, y que hoy, por cierto, lo impusieron como delegado
de la Conagua en Querétaro. Tamazunchale también se ganó y Gilitla también se ganó. Esos son los 3 municipios que ganó. Esos 3 municipios representaban el 5.41%, representan el 5.41% de la población total, pero este inescrupuloso gobernador, pues como debe ser, pues es fiel a sus usos y costumbres, pues se les agandalló a Morena, vulgar como es, delincuente como es, pues les agandalló a esos 2 presidentes municipales, los más importantes que obtuvo en el 2021 Morena, el de Tamazunchale y el de Gilitla, los convirtió al verde. Entonces Morena se quedó nada más con Astla de Terrazas, es decir, gobernando solo el 0.28%, es decir, la irrelevancia absoluta en términos del poder ejercido en nuestro estado en el 2021. Y para diputados locales, Morena, como era de preverse, no tuvo un solo diputado de mayoría, ni uno. En el 18 tuvo 4 diputados de mayoría locales y en el 2021 ni uno, 0. Y obtuvo solamente 3 plurinominales, 3 de 27. Los desastres políticos electorales y la ausencia del poder del movimiento en el Estado tienen explicaciones. Esas son las explicaciones que nosotros podemos entender y con toda precisión tenerlos muy claros, y es necesario que no se olviden por lo que se está construyendo de cara al 2027. En el 2024, ese acuerdo de cederle todo a esta mafia de la gallardía, pues se siguió y se dieron las imposiciones igual. Sí, seguía siendo dirigente nacional de Morena Mario Delgado, que ha trascendido, que es íntimo amigo, muy amigo del gobernador en turno. Algunos mal pensados dicen que es algo más que amigo, quizás socios, pero que este personaje fue el que le habilitó, le facilitó, pues todas las alianzas que lo pusieron en una situación de exceso de confort. Ya con el presupuesto del Estado, se emplearon a fondo a la compra de votos, a la manipulación política, pusieron a las instituciones del Estado al servicio faccioso de un crecimiento de un partido mafioso como es el Partido Verde. Y en el 2024 también, en esa alianza que se dio, bueno, Morena en esa misma línea, en esa misma estrategia que les dio muy buen resultado en el 2021, le impusieron todo. Le impusieron a la candidata al Senado de la República. Cuando Morena iba solo buscando la senaduría, iba solo también por su lado el Verde y el PT. Y se fueron alianzas en los diputados federales y en los municipios y en las diputaciones. Pero en los municipios, la inmensa mayoría de los municipios, los más importantes sobre todo, ahí el candidato lo impuso el Verde. Y en la inmensa mayoría de los presidencias municipales, el candidato lo impuso el Verde. A la militancia, a los que tenían interés en participar en el proceso interno y ser candidatos del movimiento a algún puesto de elección de manera legítima, pues se acataron la convocatoria, se pusieron a hacer esos cursos que no es más que pura farsa, al menos en San Luis Potosí eso pasó, porque todo aquel que quisiera ser candidato de lo que fuera en el estado tenía que acreditar pues esos cursos y contar con el diploma que el Fisgón tenía que firmar. Si no tenías esos diplomas, si no tenías acreditados esos cursos, pues no podías aspirar a ser candidato de nada. Miren, las encuestas, los cursos fueron puro jarabe de pico. Les valió gorro. Se burlaron de la militancia. No hicieron encuestas, no. Los cursos ahí tienen a toda la gente que quiso hacerlos, haciéndolos para competir, para cumplir
con los lineamientos, las normas internas de nuestro partido. De nada sirvió. La cúpula ya tenía el diseño de volverle a ceder la plaza a este mafioso. Lo hizo. Por eso, cuando se impone al Senado a una muy mala candidata, que es la actual dirigente de Morena, y sobre todo al compañero de fórmula que le pusieron, fue un connotado gallardista, un tipejo de lo más corrupto que se puede encontrar. Bueno, pues ahí en ese partido, en ese movimiento, pues la corrupción es el principio rector, ¿no? Nadie puede estar ahí siendo honesto. Entonces, pero este personaje en particular trae una fama muy fuerte de corrupción. Bueno, lo expulsaron, era dirigente del PRD cuando esta mafia de la gallardía controlaba y manipulaba a ese partido. Lo expulsaron por haberse robado 16 millones de pesos de ese partido. Bueno, ese fue impuesto como candidato de Morena al Senado. Bueno, pues obviamente que la militancia pues se encabronó, o sea, se volvió a molestar, porque vieron que se repitió el mismo patrón que pasó en el 2021, y obviamente que aun y cuando la candidatura a la presidencia de la República potenció esto con la doctora Claudia Sheinbaum, pues muchos militantes del movimiento nos enfocamos básicamente en apoyar a la presidenta de la República y respaldar el llamado Plan C. Pero las razones de fondo que podemos nosotros explicar cómo es que el movimiento ha tenido ese declive y por qué es un partido que no corresponde a la fuerza que tiene el movimiento, al poder que ha ejercido en el Estado. En el 2024, Morena logra 9 municipios, 9 municipios pequeños también. El más importante fue Ciudad Fernández, y lograron estos 9 municipios representaron el 5.49% de la población. Si Ciudad Fernández rápidamente se convirtió en esa misma estrategia de este Ampón que está como gobernador, estarle quitando presidencias municipales a un aliado que le ha dado muchísimo más de lo que merece. Realmente yo diría que esa cúpula de Morena es cómplice de este mafioso, es cómplice de esta corrupción tan brutal que tenemos en nuestro estado. Ciudad Fernández se fue al verde inmediatamente. Y en Tancanguis de Santos asesinaron al presidente municipal, ¿no? Es una tragedia ahí, y también ahí hay graves problemas porque están metidos gente del movimiento de Morena, ¿no? En el 2024 entonces está gobernando el 3.06% de la población el movimiento. Logramos nada más el movimiento en una elección presidencial con esta enorme fuerza de la doctora Claudia Sheinbaum, solamente 3 diputados por mayoría y 3 diputados plurinominales, 6 diputados. No corresponde pues al movimiento. Este personaje agandalló toda la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y empujó con todos los recursos del Estado, agredió a la militancia en las campañas para el Senado, delante de la presidenta, de la candidata a la presidencia de la República. No le importó nada, soltó los porros, soltó los golpeadores. Es su naturaleza, es violento, es corrupto, ¿no? Y bueno, pues con todo y esto, pues el movimiento, la gente salimos a votar por la doctora, y logramos tener la mayoría de los votantes a la presidencia de la República, pues fueron a través de Morena. Estos son básicamente las razones de fondo por las que el movimiento no ha logrado cuajar una estructura de poder real que vaya acorde con la fuerza que tiene el movimiento, que vaya acorde con la intención y el respaldo social que se manifiesta hacia el movimiento. Pero también hay otro elemento que es inherente a todo este comportamiento antidemocrático que se da en la vida interna del movimiento. Porque miren ustedes, la elección que se llevó a cabo interna de Morena en el 30 y 31 de julio del 2022, pues les molesta que uno regrese a ese análisis, pero es que es el origen de todo, del mal que se ha sembrado, de las malas prácticas, de las incongruencias de un movimiento que lucha por la democracia, de un movimiento que lucha contra la corrupción, nació para combatir la corrupción y la impunidad.
nació para combatir y eliminar la violencia brutal que hay en todo nuestro país. Bueno, pues esa elección interna en donde se eligieron los dirigentes en todo el país, pues aquí en nuestro estado, que es donde podemos dar nosotros nuestro punto de vista, porque lo vivimos, estuvimos ahí, fuimos testigos, pues vimos un acarreo brutal de la Secretaría del Bienestar, cientos de camiones, cientos de taxis, en donde se acarreó a los que estaban dentro del padrón de la Secretaría del Bienestar de manera muy notoria, adultos mayores, que fueron a los que les distribuyeron un papelito con los nombres de los consejeros a los que había que votar. Lo vimos, las plazas llenas, miles de acarreados que se llevaron y eligieron a consejeros que no sabían ni para qué eran esas elecciones. Fuimos testigos, tuvimos diálogo con varios de las personas que estaban formadas, horas formadas en pleno sol, ¿no? Eso lo vimos. Fue un choque brutal contra pues, la lucha que el movimiento ha estado impulsando a nivel nacional para cambiar el régimen de democracia, el régimen antidemocrático que hemos padecido durante muchísimas décadas. La dirección estatal es la misma que está actualmente. Esa dirección debió haberse cambiado en julio, el pasado mes de julio. Hasta agosto, en días pasados, el Consejo Nacional determinó ampliarlo hasta el 2027, pero estatutariamente debió haber sido cambiado en el mes de julio. No se hizo. Y por otro lado, también una práctica común, como lo fue esa elección del 2022, en donde se violó el estatuto, se violó todo, ¿no? Y se impuso una dirección a modo. Una dirección que pues no fue electa de manera entusiasta por la militancia del movimiento. La militancia que existía antes del 30 y 31 de julio del 2022, esa es la que debió haber votado en las asambleas de acuerdo con lo marcan los estatutos. No fue así. Fue la que votaron esos miles de acarreados que se llevó y sufragaron y al mismo tiempo se afiliaron al movimiento. Entonces, la violación permanente a nuestro estatuto, a nuestra norma, pues lo que está generando es que hay un desfonde moral ético de nuestro movimiento, porque el partido es la parte organizada del movimiento. El movimiento es mucho más grande que Morena, desde luego, pero Morena es el referente organizado de este movimiento. Miren, les voy a citar lo que dice el artículo 8 del Estatuto de Morena. Dice, lo cito, abro comillas, los órganos de dirección ejecutiva de Morena no deberán incluir autoridades, funcionarios o funcionarias o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de ningún nivel de gobierno. Cierro la cita. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, que el diputado de fuerte raigambre priista y, en mi opinión, en los hechos, se sigue comportando como un priista. El diputado Carlos Artemio Arreola Mayol es presidente del Consejo y al mismo tiempo es diputado, violando flagrantemente el artículo 8. Estuve buscando, no hubo manera, pregunté a algunos que están cercanos a la cupulita de Morena en el estado, no supieron darme noticias, pero supongo que tiene un sueldo o no, pero está violando el estatuto. Y ahí sigue, tan campante y dando declaraciones, sin sentido, vacías, vacuas, ¿no? Nada, ¿no? Porque ese es otro de los puntos. Morena no tiene vida política interna. La fortaleza del partido, de todo instrumento de lucha política partidaria u organizativa, es que sus elementos, sus miembros que por decisión propia acudan a él, es que tengan una vida política viva, fuerte, dinámica. Y esa fuerza organizada dentro del partido político ha sido una tradición de la izquierda de toda la vida,
es que se organizan a través desde el comité de base. El comité de base ha sido la cédula de poder más fuerte, más robusta de un partido político que tiene capacidad de movilidad. Si tienes comités de base por todo el territorio del país, eres un partido que tiene una fortaleza, una estructura que no lo para y no lo detiene nadie. Y si ese comité de base, con sus comités municipales, con sus comités estatales, generan una dinámica de discusión interna sobre la temática desde la comunidad, desde la sección en donde se está formando ese comité, desde el municipio, en donde se enfoquen los análisis, los debates sobre los diferentes problemas y los diferentes temas que nos aquejan a los ciudadanos, ese movimiento simple y llanamente es imparable. Tiene capacidad de movilizar, tiene capacidad de generar propuestas, y eso es otro de los males orgánicos que tiene Morena. Morena en San Luis Potosí es un ente muerto. Dígame usted un solo debate sobre un problema que tenga en el Estado, en donde Morena haya destacado. Se la ponga más fácil. Dígame usted una sola controversia que haya tenido contra este corrupto, violento gobernador que tenemos. Y mira que ha dado temas al por mayor. Morena en San Luis Potosí, esos nomotetas que tenemos, el movimiento que nos representan, para vergüenza del movimiento, no solamente han estado apoyando a este gobernador, han sido cómplices de todas las trapacerías que han estado llevando a cabo desde el gobierno del Estado contra el pueblo de San Luis Potosí. Por eso no nos tiene confianza la gente para votar a nivel de las representaciones en el Estado. Por eso tenemos muy poquitos diputados, por eso tenemos muy poquitos municipios, porque no podemos tener un movimiento que revele la fortaleza. La fortaleza se da en las propuestas. La fortaleza de un movimiento, de cualquier movimiento, se da en los principios, pero se da en la congruencia. Por ello me preocupa que, por ejemplo, ahorita que están echando a andar la renovación y la afiliación del partido y se están formando los seccionales, me preocupa, por ejemplo, las denuncias que están conociéndose. Les podría decir dos, pero hay seguramente muchas más. En Mezquití de Carmona, el señor Rafael Pérez Rojas ha sido denunciado públicamente, yo no lo estoy inventando. Es un reconocido antorchista y reconocido de pésima fama pública. Bueno, personaje muy ligado a la dirigente de Morena en nuestro estado. Ha estado operando en varias comunidades como Guadalupe Victoria, Suspiro Picacho y Puerto de Providencia, en donde están afiliando, lo han habilitado como afiliador de Morena y ofreciendo tinacos, ofreciendo despensas, ofreciendo materiales de construcción para que pues vaya generándose de manera facciosa grupos afines a él y afines al grupo que pues seguramente está participando internamente en Morena. Lo mismo en Villa de Arriaga, en la comunidad de Las Güeras, ahí también el mismo sistema. Gente vinculada con la Secretaría del Bienestar, eso es lo que denuncian los compañeros, bien harían los encargados de esto que investiguen esto. Y si esas anomalías están corroboradas, se comprueban, pues tendrán que anular todo eso, porque eso es el principio del mal. Están provocando a la militancia, están provocando a la gente, al pueblo de San Luis Potosí que le tiene confianza al movimiento. Trasciende y de veras, yo creo que más vale que paren eso, porque están provocando que se desborde el malestar de la militancia, como lo que está sucediendo en el municipio de Tancanguis de Santos, en donde militantes del Agua Azteca de ese municipio están irrumpiendo con energía y con un malestar que es justificable por donde se le vea, cuando ahí se acomodaron las cosas para que la elección del seccional se hiciera en una casa privada. Curiosamente es en los que la presidenta de Morena pues tiene una excelente relación y son la dueña de esa casa es la que hizo regidora en la capital potosina, es decir, un habitante de Tancanguis la impusieron como regidora en la capital potosina. Bueno,
Pues así no se puede. Bueno, esos son los malestares. Eso es lo que está emergiendo en este proceso de afiliación. Si alguien puede hacer que eso se detenga y que permitan la libre afiliación. Prometieron ir a afiliar casa por casa. No ha pasado eso. No ha sucedido. Por ningún lado. Aquí en la capital hemos estado preguntando, nada. Hemos estado preguntando en varios municipios, nada. Casa por casa al menos no han ido. Pero sí tendrán que garantizar que el proceso de afiliación sea en completa libertad y que la militancia elija en libertad a quienes sean sus dirigentes en las seccionales, a quienes sean sus dirigentes en los consejos municipales, quienes sean sus dirigentes en el ámbito estatal. Al menos pues ya los impusieron la Dirección Nacional, que amplió la actual dirigencia estatal otros 3 años. Yo creo que esos son pues malas señales. Tendremos que, si queremos ir con una fuerte presencia para el 2027, tenemos que empezar por nuestra casa a mandar señales de que estamos ejerciendo la democracia a plenitud. Tenemos que empezar a construir, pero ya, una propuesta para nuestro estado. ¿Qué propone el movimiento para el estado de San Luis Potosí? Tenemos que enfocarnos a elegir a nuestros próximos candidatos a la gobernatura, a las presidencias municipales, a los diputados federales, a los diputados locales, a hombres y mujeres probos, a hombres y mujeres comprometidos con el movimiento. No queremos ya más imposiciones. El futuro de esas imposiciones ya lo estamos viendo. Más nos vale que empecemos a entender que el pueblo de San Luis no es borrego, que los militantes y simpatizantes de Morena tampoco aceptan a pie juntillas las órdenes arbitrarias, corruptas de una cúpula que no entiende que se debe de respetar la voluntad de la militancia. Vamos a seguir con esto porque el movimiento para la gubernatura y para el cambio de poder en nuestro estado es de la mayor relevancia y de la mayor importancia para los que habitamos en nuestro estado. Muchísimas gracias.